Bueno, jóvenes, he querido grabar este encuentro para compartir con ustedes y como ya el Google no nos permite grabar los encuentros en sala Meet, entonces he encontrado este valioso recurso OBS Studio para grabar y compartir con ustedes para que ustedes tengan allí en sus archivos y puedan repasar, estudiar, revisar, etcétera, ¿vale? Bien, el tema que nos compete en esta ocasión, esta semana, es el suelo, un recurso natural muy importante, también tan importante como el aire, tan importante como el agua, yo diría que vital también. Y entonces el tema es propiedades físicas del suelo. Permítanme, eh, vamos haciendo paso de una diapositiva a otra. Y entonces, según la FAO, el suelo tiene funciones ecosistémicas muy importantes. Ahí la figura muestra que es, por ejemplo, un, un- un recurso que ayuda a la retención del carbono. Hemos dicho que suelos orgánicos absorben CO2 y mitigan de alguna manera, el impacto relacionado con cambio climático. Tiene funciones de purificación del agua, porque cuando llueve o se riegan los cultivos, el agua penetra y ella puede arrastrar sustancias que hay en superficie, pero en la medida que pasa por los diferentes estratos hasta llegar a las aguas subterráneas, 80, 100, 120 metros de profundidad, o sea, las condiciones se mejoran. Es como un filtro, actúa el agua como un filtro allí, ¿vale? Dice que también regula el clima, bueno, ya lo habíamos dicho allí con la captura de CO2. También que se habla allí del ciclo de los nutrientes. En algún momento en su básica secundaria les hablaron acerca de los ciclos biogeoquímicos de el azufre, el carbono, el azufre, el hierro, hasta el ciclo del agua mencionaban allí. Hay algo importante allí y que es interesante mencionar, que es cómo esos minerales de alguna manera esto rotan, no permanecen estables allí pues en el suelo. Mire que las plantas ejercen un papel muy importante en esto. Voy a mencionarles que, por ejemplo, ellas toman, si son árboles, frutales, árboles de gran tamaño, ellos toman minerales de 2 metros de profundidad, 1,50, dependiendo de su desarrollo radicular. Toman esos minerales en solución de agua y las llevan hasta las hojas por el xilema hasta las hojas, transforman esas sustancias, digamos que es un árbol frutal, y entonces cuando cae la fruta al suelo y los microorganismos la descomponen, hongos y bacterias descomponen esas frutas, pues otra vez se mineralizan, se convierten en sustancias inorgánicas, o sea, han pasado de inorgánicas a orgánicas. Cuando caen al suelo y actúan los microorganismos, la convierten en sustancias inorgánicas de nuevo. Y eso es un papel muy importante que juegan allí los microorganismos del suelo, pero a eso se le llama tomar nutrientes de 2 metros de profundidad, llevarlo a las hojas y ponerlo en superficie, así, eso se le llama traslocación. Y entonces es interesante, es una función interesante de las plantas allí para con esos ciclos, esos movimientos de los nutrientes en el suelo, ¿no? También el suelo es hábitat para microorganismos, allí hacen sus madrigueras, sus cuevitas. Existen microorganismos que mantienen una relación muy estrecha con plantas. Por ejemplo, hay unas bacterias que se fijan en las raíces de las plantas, estableciendo una relación simbiótica, es decir, les ayudan a las plantas a poder absorber, por ejemplo, nitrógeno, no en forma de N2, sino que transforman ese nitrógeno, lo pasan en nitritos, nitratos, y así es que la planta lo puede absorber en solución de agua. Y a su vez, las bacterias reciben, o sea, como retribución, pues sustancias elaboradas de parte de la planta, ¿no? Entonces es una relación vital que se da entre las dos especies ahí. Las bacterias necesitan de las plantas porque les suministran nutrientes, pero las plantas necesitan de las bacterias para poder tomar el nitrógeno. ¿El nitrógeno para qué lo utilizan las plantas ahí? Para el desarrollo foliar. Entonces las plantas tomando nitrógeno hacen de sus hojas grandes, verdes, hermosas, entendiendo que aquí es donde se realiza la fotosíntesis, la transformación de sustancias inorgánicas en orgánicas, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta que esos microorganismos allí
juegan un papel muy interesante. Hay personas que no lo entienden así, hay agricultores que aún existen prácticas que no son las más convenientes y se perjudican los suelos de su propiedad, de su finca. A ver, pongo como ejemplo las personas que una vez recogen la cosecha, le pues meten allí al lote dos, tres cabezas de ganado para que se coman como el rastrojo que ha quedado, algo del rastrojo consumen, y luego saca el ganado y le prende fuego. Y entonces él ve que ahí queda un carboncillo, un carbón sobre el suelo que pues sí va a nutrir el suelo, pero igual es mucho el que se pierde como CO2. Pero no está considerando también que al prender fuego el suelo se calienta, aumenta tanto la temperatura en los primeros 20, 25, 30 centímetros que acaba con los microorganismos allí presentes. Esos que estamos diciendo que son importantes, que establecen una relación importante para con las plantas y que le permiten, pues, son los que permiten definir al suelo como un ser vivo, como un ente vivo. Pero pues aún se ve, uno desde aquí, desde Bugambiles, se ve hacia Palermo, por ejemplo, y entonces se ven que aún hacen quemas. Ellos llegan después de que sacan el ganado, prenden fuego. En lugar de contratar un tractor, un bulldozer con implemento agrícola, un arado, y el arado se sabe que es un disco grande como de 50, 60 centímetros, y esos primeros 30 centímetros son penetrados por el arado y voltea el suelo. Lo que está a 30 centímetros abajo lo pone arriba y lo que está arriba lo pone abajo 30 centímetros. Es decir, incorpora los restos de cosecha, incorpora los restos de cosecha. Pero como eso cuesta, es más fácil prender un fósforo, entonces, Dios mío, pero no se está dando cuenta que con el tiempo está perdiendo ahí, o sea, características importantes de su suelo, ya después no va a retener humedad, se le va a erosionar más fácilmente, microorganismos y relacionados con la productividad, etcétera. Entonces está afectando a su finca gravemente. Y además que cuando no controla bien esas quemas, pues puede pasar a otros lotes, a otros periodos y ocasionar incendios forestales, ¿no? Es como que de frente. Eso está prohibido. Esa actividad está prohibida por la CAM y más en verano, más ahora que estamos iniciando veranos fuertes, es prohibido. Los suelos también regulan las inundaciones, ¿no? Entonces, si los suelos tienen buena capacidad, buenos espacios porosos para almacenar humedad, almacenar agua una vez llueve, pues se almacena esa agua allí y si están bien protegidos con vegetación, pues se establecen como unas esponjas que liberan ocasionalmente o periódicamente agua y no son borbollones las que bajan por las cuencas hídricas, ¿no? Debido a esas características de poder almacenar, pero también de vegetación que protege a esa condición, que protege el suelo. Los suelos también son fuente de productos farmacéuticos. Fíjese que de un hongo se obtiene penicilina, ¿no? Penicillium. Y entonces, igual de otros microorganismos se obtienen sustancias que se utilizan para la salud. Son base para la infraestructura. Entonces, al ingeniero civil no le interesa, pues, este cuento aquí que hayan suelos orgánicos, sino que él busca un estrato subyacente a donde pasan las cargas de la infraestructura que está diseñando, que está construyendo en un momento dado. Entonces, suelos que tengan capacidad portante. Entonces, si él ve algo ahí sobre superficie, no puede cimentar, porque quedarían inestables las obras, ¿no? Entonces, él quíteme ese suelo, de ahí búsqueme más bien algo que pueda recibir las cargas que le voy a colocar. Suministra materiales de construcción al suelo, arenas, gravas, ¿sí? Son materiales que utilizan en construcción, pero también los minerales con los que se construyen o fabrican, por ejemplo, el cemento, y todo eso no obtenemos del suelo. Herencia cultural, en él encontramos, hay hallazgos pues que nos enseñan acerca de cómo vivieron nuestros antepasados y demás, y de mucho valor, de mucho valor. Y finalmente decirles que suministran alimentos, fibras y combustibles. Entonces, comprender, muchachos, aquí el llamado es comprender que el suelo eh, es, es, es de donde las plantas obtienen los nutrientes necesarios y suficientes para producir alimento para ellas y para otros seres vivos. A ver, aquí es importante decir, por ejemplo, en el colegio nos enseñaban redes tróficas o cadenas alimenticias. Entonces nos decía el maestro, mire muchachos, dibujemos aquí el suelo, una plantica, el sol que suministra la radiación para la planta, para los procesos de la fotosíntesis, la luz visible, la luz solar. Luego dibujaban un conejito y la flecha que indica pues que la energía pasa de la planta al conejito. Luego dibujaban una serpiente
y una flechita que indica que la serpiente recibe la energía del conejito y luego un águila y una flecha que va hacia el águila y nos decían que, nos decían que la energía pasaba del águila, del conejo al águila, perdón. O a veces también le ponen una flechita del conejo al águila, indicando que las águilas también se comen las crías de los conejos, ¿no? Las águilas se comen las crías de los conejos. Y entonces nos decía el maestro, ¿qué sucede si los cazadores, o sea, en un trabajo intenso de caza, acaban con los conejos? Entonces uno decía, no, pues desaparecen las serpientes y desaparecen las águilas porque desaparece el alimento. Y yo quiero ser como más, o sea, pues como ir al extremo. ¿Qué sucede, muchachos, si desaparece el suelo de donde toman los nutrientes las plantas? Porque puede ser, puede suceder, por procesos de erosión, puede desaparecer. El suelo es un recurso finito, no es renovable, se puede agotar. Si no lo cuidamos, si no hay un buen uso del suelo, puede desaparecer. Y si desaparece el suelo, pues ¿qué? Yo alguna vez he puesto como ejemplo eh, la película, lo que muestra la película de Wall-E. Wall-E es una película de dibujos animados, pero tiene un mensaje muy bonito, en donde fíjese qué es lo que queda en el planeta, porque ya toda la humanidad se ha ido, los habitantes del planeta lo han abandonado y se han ido a estaciones espaciales. Y lo abandonaron porque ya no quedaron recursos, quedó fue basuras por todos lados y está un robot acomodando las basuras hasta que por fin encuentra una plantica, y entonces qué alegría, y informa, etcétera, y todo, entonces qué alegría para con todos porque aparece una planta. Y manda un mensaje interesante allí, porque es que sin plantas, miren, los únicos capaces de aprovechar la energía radiante proveniente del sol son en los ecosistemas terrestres las plantas y en los ecosistemas acuáticos las algas. Nadie más, yo no puedo decirle muchachos, expónganse aquí al sol, tomen energía y fabriquen su propio alimento. No, nosotros somos consumidores, las plantas son productoras, las plantas y las algas. No hay otro medio a través del cual se pueda aprovechar la energía radiante proveniente del sol. Entonces se vuelve un caos ahí en las cadenas tróficas alimenticias, desaparecen todos los organismos. Para eso es cierto, desaparecen. Entonces, tener en cuenta eso, y lo menciono pues para resaltar la importancia del recurso como tal, ¿no? El suelo es por eso estoy diciendo, el suelo es vital, súper importante. ¿Qué más ha dicho la FAO? Hay 5 razones por las que el suelo es clave para el futuro sostenible del planeta. Uno, el suelo saludable alimenta al mundo. De allá es que se originan los alimentos. Nuestros amigos, los héroes, los agricultores, los que han quedado aún allí, pues ellos son valientes quedándose y luchando frente a la adversidad de los costos de los insumos, lo costoso que es producir, trabajar, que las ganancias son mínimas, etcétera, pero están allí y gracias a eso, a ellos, es que tenemos alimento en nuestra mesa. El resto no sería posible. Cuando el DANE ha hecho sus encuestas de la población urbana y la población rural, mire que el campo se está quedando sin gente. Mucho campesino migra a las ciudades para buscar futuro, para ver cómo hace para el sostenimiento de él y su familia. Y entonces se estrella, pues, porque la ciudad no es lo de ellos. La ciudad no es lo de ellos. Algunos retornan, otros se quedan. Sus hijos ya no quieren volver al campo. Los administradores locales, nacionales, tienen el campo descuidado. Pero y no estoy hablando ahorita, este gobierno de todo tiempo. Entonces, mire que hay que prestarle más atención al campo, entendiendo eso, que en el campo es que se producen los alimentos para el sostenimiento de la población creciente. Estamos hablando que en el planeta ya somos más de 7.000 millones de habitantes y entonces ¿con qué se van a sostener si el campo está siendo abandonado? Y lo otro que nos tiene como sufriendo allí son las políticas, ¿no? Entonces las políticas, por ejemplo, de la banca internacional, cuando nos prestan, entonces, bueno, les prestamos, pero y entonces cuando, por ejemplo, ha desaparecido el cultivo de algodón, en Colombia son muy buenas tierras y muy buenas tierras para producir algodón, trigo, ¿cierto? Trigo y otros productos. Entonces nos condicionan y eso es malo, es negativo cuando nos dicen les prestamos, pero entonces no siembren trigo, se lo vamos a exportar, impórtenlo, nosotros vamos a producirle, pero ¿a qué costos, Dios santo? Y entonces hay políticas de gobierno que como que uno dice Dios santo. Y no es de ahora, bueno, repito, es de mucho tiempo. El campo viene siendo desatendido hace mucho, mucho rato. El suelo como el petróleo o el gas natural es un recurso finito, se puede acabar, ya lo hemos dicho, el suelo puede mitigar el cambio climático, también lo decíamos con la gráfica anterior, el suelo es un ser vivo,
lleno de vida gracias a los microorganismos allí presentes. Invertir en la gestión sostenible de los suelos tiene sentido económico y ambiental. Es bueno hacerlo, pero no lo hacen, no lo hacen. Bien, ¿qué es el suelo? Es la capa de materiales orgánicos y minerales que cubre la corteza terrestre y en la cual las plantas desarrollan sus raíces y toman los alimentos que les son necesarios para su nutrición. Es decir, la parte más superficial, la lámina de la corteza. La lámina de la corteza se llama suelo. ¿Cuál es la composición ideal del suelo? Pues que haya en él 45% de materiales inorgánicos, minerales 5% de materia orgánica. Cuando digo materia orgánica, me refiero a humus del suelo. Humus, o sea, materia orgánica ya mineralizada, transformada, gracias a los hongos y las bacterias. A eso es que denominamos materia orgánica aquí o fracción orgánica. Y agua y aire de manera proporcional. Claro, cuando llueve o cuando se riegan, los cultivos se irrigan, pues se saturan, ¿no? El estado se denomina saturación. Los espacios porosos, los espacios entre las partículas se saturan. Pero cuando ocurre ese evento de riego o lluvia, pues el agua, buena parte de ella desciende por gravedad. Otra empieza a ser consumida por las plantas. Alguna de ellas, la que está muy en superficie, se evapora. Y entonces llega un momento en que se da la condición ideal, pero las plantas siguen consumiendo agua, bajando esta proporción, 20, 15, 10. Llega un momento dado en donde ya no hay agua suficiente para la planta, hay un agua que está muy ligada a las partículas, se llama agua higroscópica, y esa agua muy ligada a las partículas no puede ser absorbida por las plantas. Las plantas lo que hacen es absorber minerales, tomar minerales junto con el agua a través de su sistema radicular, la llevan por el xilema hasta las hojas. Allí en las hojas, en el asno, en el embés hay unos agujeritos que se llaman estomas, que están formados cada estoma por dos células oclusivas, tienen como forma de frijolito, y ellas están abriendo y cerrando, de tal manera que hay intercambio gaseoso o también salida de vapor de agua. Intercambio gaseoso, pues la planta toma CO2 para la fotosíntesis y nos da oxígeno, o por la noche cuando ella respira, pues ella respira de día también, pero en las noches más, y entonces libera CO2 y nos da oxígeno. Pero en ese abrir y cerrar por ahí sale vapor de agua. Se forma como una especie de bomba de succión. La planta absorbe, ¿sí?, agua y minerales y sale vapor de agua. Y entonces cuando ve que no hay agua ahí en los espacios porosos, pues ella de una vez manda una alerta, cierra primero los estomas, no sale más vapor de agua y se recoge la hojita, se marchita la hojita. Es la advertencia que ella lanza, oiga, mire, necesito agua, ya no hay más en el suelo. Y entonces, ay, mire, la planta se me está secando, entonces aporta uno agua ahí. Pues luego otra vez toma su forma original y sigue otra vez los procesos hasta que de nuevo entra en marchitez porque falta el agua allí. Pero esos son los procesos que se dan. Y entonces las plantas no soportarían si el espacio poroso está solo lleno de agua o solo lleno de aire. Si es solo lleno de aire, pues entra en marchitez permanente y muere. Si es solo lleno de agua, ellas no son acuáticas. O sea, los ecosistemas terrestres, las plantas de cultivo, el maíz, el tomate, etcétera, todos los, incluyendo los frutales, todas las plantas, todas. Ellas no son acuáticas, entonces necesitan una condición así como intermedia, como media. Es más, en explotación agrícola existen ya sistemas con mucho avance tecnológico, en donde han colocado en los terrenos unos sistemas que detectan esa presión negativa y entonces de una vez, cuando llega a ciertas atmósferas de presión, entonces activa los sistemas de riego, ¡pam!, y se prenden los aspersores, o el sistema de cañoneo, o lo que tengan allí. Pero existen ya aquí en Colombia, en algunas zonas, sistemas ya tecnificados, ¿no? Bacano, bacano, listo. Entonces, estas son las proporciones que yo quisiera encontrar en mi suelo, en el suelo de mi granja, de mi finca. Perfil del suelo, ¿qué es? Es el conjunto de horizontes que constituye el suelo. Entonces, para yo apreciar un perfil, yo tengo que hacer una excavación. Entonces llamo a un amigo, venga hermano, hágame un huequito de
Entonces las dimensiones serán o estarán en función de mi interés. Si yo quiero sembrar allí árboles frutales, pues los árboles frutales, su desarrollo radicular es monumental, ¿no? Dicen que la zona de goteo, que es la sombra que da el árbol, que cuando llueve establece como el perímetro, pues, sí, el perímetro, esa zona de goteo, asimismo es el desarrollo radicular, que tiene ese diámetro, y en profundidad, pues, profundiza 2 metros, 2,50, etcétera, dependiendo, ¿no? Ya busca los recursos, busca los minerales. Entonces decirle a alguien, hágame un huequito ahí de 30 centímetros por 30 por 30, pues si voy a sembrar frutales, pues yo no voy a estar caracterizando bien mi suelo, no voy a estar estudiando bien mi perfil. Me toca decirle a alguien, hágame un hueco ahí de 1 por 1,50, 1,20, 1,20 y yo después consigo un instrumento que me permita muestrear, tomar un núcleo para llevar al laboratorio y que me averigüen pues, lo que necesito saber sobre el suelo. Entonces, eso me permite a mí ver los diferentes... Bueno, aprovecho la grabación del hombre para hacer su publicidad. Entonces, eso me permite ver, de pronto a mí ver el horizonte o es lo que está encima, la hojarasca, los tallitos que han caído, las hojitas que han caído, y que también hay libros que lo clasifican que lo más superficial son hojas, tallos y demás, y que lo que está en contacto con el suelo ya es material descompuesto, materia orgánica descompuesta, humus, lo que está más negro aquí, humus del suelo, ¿ya? Humus. Y entonces puedo yo apreciar de pronto el horizonte O, el A, y de pronto el B, y ya no más, ¿sí? Dependiendo, al menos en el norte del departamento del Huila, hemos dicho en varias ocasiones que aquí el horizonte es muy escaso, no es muy profundo, es de muy poca profundidad, porque tenemos aquí al norte, ya lo hemos dicho, un desierto en expansión, por la ubicación geográfica, la actividad antrópica o antropogénica también han aportado a que el horizonte este, de donde pueden obtener los nutrientes las plantas, pues sea así, muy pequeñito, entonces son suelos no fértiles, no muy fértiles, ¿ya? Se dan de pronto plantitas ahí en superficie como pasticos y cosas así, y entonces cuando nuestros amigos ganaderos riegan semilla de pasto como para sostenimiento de 1 o 2 cabezas por hectárea, porque no da para más. Pero hacia el sur, si migramos un poquito más, aquí al centro bajando, estamos en el norte todavía en Algeciras, y nos metemos hasta una vereda que se llama, por ejemplo, Vereda del Paraíso. Uy, hay unos horizontes ahí espectaculares. Pues se dice que Algeciras es la despensa agrícola del departamento del Huila. Imagínense, mucho mercado sale de allá, mucho producto, mucho alimento. Qué bonito que sea así. En el Valle del Cauca existen terrenos también con ese horizonte a, wow, 1 metro, 1,50 metros. En Cundinamarca también hay unas zonas con este horizonte. Mejor dicho, lo que le da valor a la finca es este horizonte. Si estoy pensando en suelos productivos, agrícola, ¿no? Producción agrícola, suelos fértiles. Entonces, esto mismo es lo que me dice a mí de qué tanto valor puede ser mi granja. Entonces, el agricultor lo cuida, lo chocolea porque es que esto es lo suyo, esto es lo que lo mantiene a él y a su familia. Este primer horizonte, ¿ya? Entonces, ese primer horizonte tiene como característica color oscuro debido al humus del suelo, aunque hay unos minerales que pueden dar esa coloración, pero digamos que es el humus principalmente. Muchas raíces, claro, si es que aquí están los nutrientes, pues las raíces se han concentrado allí. Muchos microorganismos allí, pero bandada de microorganismos. Algunas raíces migran al B como para ver que voy a indagar qué es lo que hay allá. Algunos microorganismos están también en el B. Los colores son más claros en el B que en el A y no se diga en el C, más claros. Entonces yo mirando allí mi perfil, yo puedo sentarme pues y mover una palita con una palita, limpiar y poder sacar muy bien y de manera clara que se vea el horizonte A y con una cinta métrica lo mido, cuánto tiene de profundidad, cuánto es el espesor. Pero voy a encontrar aquí una zona oscura clara, una zona de transición. Se llama zona de lixiviación, con X, lixiviación. Porque cuando llueve o se aplica riego, esos, algunos nutrientes, humus del suelo, algo de humus del suelo, pasa de un horizonte a otro y genera como esa coloración, esa tonalidad como pasando al claro. Entonces yo la puedo diferenciar muy bien y medir.
Ya el horizonte ves muy claro, no hay raíz, esto pues decíamos que hay muy pocas raíces, muy pocos microorganismos, igual, si ahí en ese metro, metro y medio lo encuentro, pues lo defino, lo mido, ¿cierto? Pero generalmente cuando uno hace una excavación lo que encuentra es horizonte A, bueno, lo está ahí, lógico, horizonte A y el B, y ya del C no puede percibir. ¿Dónde más yo puedo mirar esto? En un corte de vía, o hay un deslizamiento en mi finca y entonces me permite, ay, mira, esto es lo que tengo yo aquí en mi finca, estos horizontes, este es mi perfil. Subiendo Bugambiles, por ejemplo, yo veo, allí hay planticas, hay como 5 centímetros de ese horizonte A, raicillas que salen, y de una vez, pum, color claro, y paré de contar. O sea, puedo ver el A y de pronto el B, no puedo ver más, ¿ya? Porque el B es mucho más extenso, mucho más profundo, el C también puede ser mucho más profundo. Entonces, el C, color generalmente más claro, no hay microorganismos, no hay raicillas presentes allí, etc. El D está muy en contacto con el material parental, que proviene de la roca madre. De la roca madre ya vamos a explicar ese proceso de formación, está aquí. ¿Cómo es el proceso de formación del suelo? Pues el proceso se denomina meteorización, meteorización. ¿Y qué se meteoriza? El manto rocoso, es decir, primero tenemos una mole, una gran masa de roca muy consolidada y sobre ella actuando factores físicos y químicos, eso que denominan ahí proceso de meteorización, desgastando la roca, fracturándola, partiéndola, o sea, con acciones físicas y químicas, reduciendo sus tamaños. Se reduce primero a un tamaño que se denomina material parental y luego esos mismos factores y otros interviniendo para convertir ese material parental en suelo. ¿Qué es suelo? Pequeñas partículas de arena, limo y arcillas. ¿La arena qué tamaño tiene en promedio el diámetro? 0, perdón, 0, 2 milímetros. Dos lineecitas de la regla, de ahí para abajo, menos de 2 milímetros es a lo que yo llamo suelo. Menos de 2 milímetros, ya lo vamos a ver, es lo que llamo yo suelo. Entonces, mire, toda esa masa rocosa inmensa, de alguna manera ser afectada intervenida por factores, que ya vamos a mencionar algunos, de tal manera que con el tiempo, muchos años se conviertan en partículas pequeñitas de arenas, limos y arcillas. ¿Eh? La vegetación juega un papel muy importante también, etcétera. Entonces, aquí hay como dos cosas por mencionar. Uno, en algún momento leí que para formarse un centímetro de suelo de espesor, para formarse un centímetro de suelo, se necesitan de 150, 200, 300 años. Esos procesos interviniendo allí. Que si yo no cuido, no protejo con vegetación, con cubierta vegetal ese suelo, se me puede erosionar o lavar con una lluvia fuerte, de mucha intensidad. Entonces se lava. Si está en pendiente, se lava. Lo que se formó en mucho tiempo se puede perder en segundos, en minutos. Entonces, mira, analizar ahí, hacer la reflexión frente a las velocidades de formación del suelo y la velocidad de degradación. En la velocidad de formación, pues se demora mucho tiempo, ¿cierto? Pero si no lo cuido, no lo protejo, no hago buen uso de él, se me puede perder muy, muy rápidamente. Lo otro que puedo mencionar aquí es que existen dos tipos de suelos. Unos, los que se forman allí en el sitio, se llama in situ, y otros trasladados. Los que se forman allí en el sitio, pues los factores de meteorización interviniendo, formando ahí el horizonte C, luego el B, luego el A, la vegetación interviniendo, etcétera. Pero allí en el sitio, muchos años pasando allí, los factores interviniendo para formar estos horizontes. Cuando se habla de suelos trasladados, son aquellos que cuando uno mira la alta montaña, cuando uno mira las lomas, las laderas, uno a veces ve algo que se denomina golpe de cuchara, como una forma de cuchara, ¿no? Tiene una forma de cuchara, pero se ve la forma de cuchara y abajito se ve un promontorio allí. Quiere decir que ese suelo han ocurrido eventos que han hecho que se traslade esa parte alta a la parte baja. Llueve, se carga, se forman líneas de falla y por el peso, la acción de la gravedad, se traslada. Si yo hallo las propiedades del suelo aquí abajo y las comparo con las que están allá en ese golpe de cuchara,
seguramente se parecen, son muy parecidas. Las propiedades, las características son muy parecidas, claro, porque el suelo, su origen es allá, no es in situ, sino trasladado. Estos son los factores que intervienen, factores físicos, pero también factores químicos, ¿no? Factores físicos como el mismo material, o sea, el suelo que se origine depende del material parental de los minerales que él tenga, asimismo el suelo que se origina. Acuérdense que aquí tenemos la roca madre y actuando sobre ella. Los factores de meteorización se forman tamaños que se denominan material parental. Roca madre, material parental. Luego, partículas de arena, limo y arcilla. Entonces, el material parental es importante, sus características y los minerales que lo forman, los minerales que lo forman. La topografía ya les voy a mostrar, que es importante. El clima también. Los microorganismos y el tiempo. Esos son los factores. Bien, la topografía, ¿cómo? Pues cuando la roca, ese manto rocoso que estamos mencionando está expuesto allí, y entonces el sol, por ejemplo, para meter ahí el clima, el sol, la radiación solar, cuando de alguna manera, desde temprano en la mañana hasta finalizando el día, la radiación solar está haciendo que los minerales que conforman esa roca se elonguen, se estiren, ¿cierto? Entonces, en el día, en el día se produce el fenómeno de elongación, ¿sí? Se dilatan, pues, los minerales se dilatan de manera diferenciada, porque no se dilata igual los minerales de hierro que los de zinc, que los de cobre, etcétera. Entonces, hay una dilatación diferenciada. Pero en el día se dilatan, por la noche se contraen, se dilatan, se contraen, se dilatan, se contraen, y así por mucho tiempo hasta que se va formando, se va resquebrajando la roca. Y si está expuesta así a esta condición de topografía, estos escarpes, pues cae y más chiquitica se hace. Recuerden que tenemos que llegar de ese volumen de esa roca inmensa consolidada a partículas de arena, limo y arcilla. El agua, hablando en las altas montañas, igual ejerce una función importante ahí en donde precipita en forma de agua lluvia, se mete en los intersticios, en esas fallas ya generadas, en esas fracturas ya dadas. Por la noche se congela y ustedes saben que el agua en estado sólido tiene mayor volumen. Y entonces, al tener mayor volumen, expande la roca, ejerce presión sobre la roca y la rompe, ¿ya? O el sistema radicular cuando penetra esos intersticios, ¿cierto? Y engruesa la raíz, aumenta el diámetro, va rompiendo roca, pero también ellas liberan ácidos orgánicos que reaccionan con los componentes de las rocas, o sea, la química está presente ahí también. O el agua con compuestos de las rocas, ¿no? Carbonato y esta cosa y generan como cavernas por allá dentro de los suelos también. Bien, entonces el suelo se va formando así con el tiempo, ¿cierto? Se va organizando, se van formando ahí los diferentes horizontes del suelo. Bien, eso como para decirles acerca del origen, para hablarles acerca del origen de los suelos. Hay unas propiedades, hay unas propiedades o características de los suelos. Hay propiedades físicas, propiedades químicas. La intención no es profundizar en ellas, porque no estamos formando profesionales del campo, pues, eh, sino que simplemente queremos detallar 4 de ellas que veo yo se relacionan mucho con la problemática que vamos a tratar de pérdida solo por erosión. Y ellas son el color, la porosidad, la estructura y la textura. Hablemos del color. El color del suelo. El color del suelo es una propiedad física que puede indicar el estado de fertilidad de un suelo. Existe una herramienta para determinar el color denominada tabla de Munsell. Entonces se procede como se muestra aquí en las imágenes. Esta es la tabla de Munsell, está formada por muchas hojitas. Cada hoja tiene una gama de colores, un juego de colores, que lo que hace uno es, frente al perfil del suelo, pues uno va pasando las hojitas y como que va diciendo cuál es la que tiene los colores más parecidos al del perfil o al del horizonte que estoy estudiando. Saco la hoja y yo puedo colocarla como está haciendo el joven o simplemente tomo un terrón y la paseo por detrás de la hojita porque mire, ya tiene agujeritos y ya tiene agujeritos para yo poder, mirando el color y mirando el terrón, entonces puedo comparar, este es. Y hay una nomenclatura que utiliza, que es universal, está aquí a la izquierda.
Y entonces utilizo esa nomenclatura y me entienden en China, me entienden en Estados Unidos, me entienden en Chile acerca de ese suelo y las personas que conocen de suelos, los que estudian el suelo, pues pueden decir, ah, ese suelo debe tener tales y tales y tales características en función del color, o puede tener tal fertilidad, o en cuanto a aireación y drenaje, wow, presentan una muy buena aireación, un muy buen drenaje, etc. Entonces, un idioma universal, ¿no? Un idioma universal. Cada estándar de color viene caracterizado por gama de color, valor o value y pureza. Y pureza. El color nos da una idea acerca de la aireación y el drenaje. A ver, les explico aquí. Resulta que en los suelos puede el nivel freático, el primer nivel de aguas subterráneas, puede estar muy pegado a la superficie, tanto así que en invierno sale a la superficie y se encharcan todos los lotes, o puede estar muy abajo, ese nivel freático muy abajo de la superficie. Si yo tengo un suelo que permanece saturado, sus partículas, los espacios porosos entre las partículas permanecen saturadas, pues es un suelo que me va a mostrar una coloración amarilla, grises, oscuras, porque los hierros no se han oxidado, se hidratan pero no se oxidan. Y entonces yo puedo tener aquí esa condición. Entonces si yo veo en un perfil, cuando hago la excavación y estoy analizando mi horizonte, mis horizontes, y veo un perfil como amarillo, como gris, que uy, este suelo se inunda, este suelo permanece encharcado. En invierno seguramente el nivel freático sea el nivel freático muy alto, muy elevado. Yo tengo que desecharlo, no, yo puedo hacer actividades en ese suelo para recuperarlo, por ejemplo. Es decir, yo puedo allí, si es para cultivo, yo puedo instalarle unos drenajes naturales al lado y lado. Hay una asignatura así que se llama drenajes, drenajes agrícolas. Y entonces yo puedo hacer unas excavaciones, las relleno de piedra o con piedras, haciendo algo como si fuera un filtro francés. Y esos niveles altos los voy a abatir. Bajan, porque allá, como he colocado una excavación, como esas que decíamos cuando estuvimos hablando de las instalaciones de alcantarillado, ¿se acuerdan? Como de 80, un metro de ancho y la profundidad suficiente necesaria. Y entonces yo puedo hacer esas excavaciones, las lleno de piedras, piedras medias bolas, medias ongas, y entonces por ahí baja el agua. Eso es lo que hacen, eso es lo que hacen nuestros ingenieros civiles para secar los humedales. Eso es lo que han hecho aquí en los colores, etcétera. Allí donde nace la toma. Entonces en Bogotá hacen esas excavaciones, las llenan de piedra y los niveles freáticos, ¡pum!, descienden. Entonces ya pueden construir. En esto de los cultivos igual, ¿no? Entonces desciende ese nivel, ya las raíces no van a estar tanto expuestas a la humedad. Como las plantas no son acuáticas, no aguantarían, ¿no? Entonces mire cómo el color me transmite a mí esa sensación. Si es pardo rojizo, yo decir, wow, hay un buen movimiento de aire y de agua dentro del suelo. O si es amarillos, grises, oscuros, yo puedo decir, wow, ese suelo es muy malo para la circulación del agua y el aire en su interior, en su interior. La porosidad. La porosidad de los suelos se define como la porción de espacios o cavidades ocupados por aire y agua que existen en la masa del suelo. Esta propiedad va muy ligada a la textura y estructura del suelo, pero muy ligada. Estas tres condiciones son las que se pueden dar. Cuando llueve o se irrigan o riegan los cultivos, pues los espacios porosos, los espacios que están en medio de las partículas se saturan, se llenan de humedad, se llenan de agua. Esa es la primera condición. Y entonces, según sean los materiales, pues esto llueve o después del riego y el agua desciende por gravedad, es lo primero, desciende por gravedad. Luego algo se evapora en la superficie, pero también las plantas empiezan a consumir esta agua que está en medio de las partículas y merma la cantidad, hasta encontrar más o menos ese 25-25 que veíamos en las diapositivas al comienzo, ¿se acuerdan? Entonces, la planta sigue aún así consumiendo y llega un momento en donde ya no queda sino esa humedad, se llama higroscópica, muy pegada a la superficie de la partícula que por más que la planta absorba, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Entonces, ese sería denominado, o sea, se conoce como punto de marchitez permanente. Capacidad de campo, ¿cuándo es? Fíjense que decíamos que si está saturado es cuando yo voy a coger una muestra de suelo, o sea, limpio, limpio en superficie. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer, que voy a publicar el lunes, ustedes van a hacer un huequito de 20 por 20 y 20 de profundidad
Allí en los 20 centímetros, en el fondo de la excavación, ustedes van a picar con un palustre o con una barra, humedecen la muestra, toman de esa muestra en la mano, la aprietan y si sale agüita por en medio de los dedos, me pasé en agua, me pasé en calidad. Toca mezclarla con suelo seco para mezclarlo otra vez y tomar muestras y que no me salga agüita por entre los dedos. Entonces, si me sale agua entre los dedos, yo digo, uy, eso está saturado, está saturado. ¿Cuándo es capacidad de campo? Cuando yo tomo esa muestra y no me sale agüita por entre los dedos. Y punto de marchitén ni se diga. Allí es cuando la plantica, en eso de dar aviso, entonces cierra los estomas, arruga las hojitas y da aviso para que el dueño, el patrón, ¿cierto? O si es con plantas de jardín, ay, voy a echarle agua a las maticas y mire, me están muriendo. Si no le suministra agua a las plantas de yuca, chao, muere, ¿ya? O si estamos hablando de cultivos, entonces, pues está la advertencia, pues nosotros tenemos, pues son los terratenientes un poco los de pequeñas granjas son muchos, y entonces ellos generalmente lo hacen a ojo, no tienen sistemas pues, de alta tecnología, entonces con la vista, ¿no? Ellos ven que se les arruga, lo saben, ¿no? O está haciendo mucho sol, reguemos ya, etcétera. Entonces manejan su asunto ahí a partir de la vista y no dejan que las plantas entren en marchitez permanente porque mueren, ¿no? Bien, con esto de la porosidad igual, decirles que hay extremos que puede uno encontrar. Tenemos aquí primero las arenas. Se hagan de cuenta una playa, de un río, una quebrada. Yo puedo arrojar ahí un baldado de agua y el agua infiltra, es el primer proceso, se llama infiltración. Luego dentro percola el movimiento dentro del agua dentro del suelo, ¿ya? Profundiza. Y entonces puede suceder que es tan rápido ese proceso que la planta no puede agarrar nada de humedad. Entonces no es bueno, no es tan bueno. Ese extremo de tener puras arenas no es tan bueno para la planta. Uno pudiera decir que para meter el asadón y a laborar, uy, qué bueno, ¿no? O sea, la raíz tampoco se estresa buscando minerales porque hay unos espacios porosos muy grandes, muy amplios. Las partículas están bastante separadas. Pero entonces los nutrientes se lavan, el agua lava los nutrientes y se profundiza. Entonces no es como muy. El otro extremo serían las arcillas, pero las arcillas en verano se compactan, en invierno se hinchan, algunas supremamente, por ejemplo las morillonitas, son arcillas expansivas, no nos gustan en los proyectos civiles. Si se va a construir una vía y se encuentra ahí en esa vía que hay debajo del diseño de la calzada, que hay arcillas, sáquenlas. Hay que hacer un cajeo, se llama eso, sacar esa arcilla y restituir con material no arcilloso. Y entonces, si no se sacan esas arcillas, luego, como el concreto asfáltico es un concreto flexible, él va a presentar ciertas ondulaciones. Entonces, cuando uno ande por esa carretera, uno va a andar como subiendo y bajando, porque no se diseña así, eso se diseña como una sola pendiente, o subiendo, bajando, horizontal, pero una sola pendiente. Pero cuando empiezan a presentar esas ondulaciones, es porque seguro habían arcillas y no las sacaron. Quedó mal construido el proyecto. ¿Ya? Y el término medio lo dan los limos, porque el limo es un tamaño medio, y entonces pudiera uno decir que, bueno, ni se acumula el agua en superficie, que las arcillas son impermeables, ni se pasan rápido por el horizonte, ¿cierto? El término medio que es bueno. Otro, otro, otro elemento importante para mencionar aquí es las intenciones mías. ¿Qué quiero hacer? Imagínense que yo quiero, por ejemplo, sembrar yuca y lo voy a hacer donde mis terrenos tienen una textura arcillosa. Y entonces, pues yo puedo y siembro las estacas, etcétera, los 6, 8, 10 meses, 12 meses que vaya a recoger la yuca. La yuca es un tubérculo y yo tengo es que arrancar la planta, cogerla del tallo y arrancar la planta. Pues si es sembrado donde hay muchas arcillas, imagínense en verano que ellas apretan, se tienen, recogen, o si es en invierno y de pronto se pueden hinchar las arcillas, pues esos comportamientos no son buenos para cuando voy a cosechar, porque de pronto me apretan los tubérculos y no puedo yo obtener la cosecha. Entonces saco un palito de yuca, uy, pero ¿cómo así? Se me quedó todavía dentro del suelo. Distinto a si siembro como hacia las arenas, pero pues no me interesan las arenas propiamente hechas, sino un poquito más dirigido como hacia el centro,
no solamente arenas, porque los nutrientes a lo mejor son suelos pobres en nutrientes, pero se lavan también con esa agua que penetra y lava el horizonte, y lava el horizonte. Entonces aquí sí sería bueno sembrar yuca porque yo la arranco, sale ese mechón, y dice, uy, no, mira, yucotas, ¿ah? Entonces, pero como no en el extremo, sino un poquito más hacia adentro, ¿ya? Ahora, digamos que me interesa cultivar peces. Entonces llamo a un amigo que tiene una excavadora y le digo, hágame unos lagos aquí. Si estoy en suelos arenosos, textura arenosa, pues son unas excavaciones que yo la puedo hacer, o el amigo me las va a hacer con la maquinaria y las puedo hacer a mano, pero cuando las vaya a llenar de agua no se me dejan llenar, porque el agua se pierde. En cambio, si las hago en suelos arcillosos, ahí sí es mejor, porque las arcillas son impermeables. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en relleno sanitario y cómo utilizamos arcillas? Y entonces son impermeables, entonces me sirve para retener la humedad de los lagos, el agua de los lagos. Decirles que yo puedo tener dos muestras distintas de suelo y al mismo tiempo que me dé distintas muestras distintas, permeable una, menos permeable la otra, y tener igual porosidad. Es decir, que la porosidad no me indica a mí características del suelo, sino simplemente me indica a mí la proporción de espacios. Alguna vez nos llamaban vacíos, proporción de espacios con aire o agua en el suelo. Y entonces pueden ser iguales las dos porosidades, me interesa si es una arena o es una arcilla, que pueden ser iguales, ¿ya? No me indica si es arena o es arcilla. Bien, la otra propiedad se llama estructura del suelo. Estructura se refiere a la forma como se unen y ordenan las partículas de arena, limo y arcilla y determina en gran parte la facilidad para trabajar los terrenos. La permeabilidad de estos, permítame, la permeabilidad de estos al agua, o sea, me da idea acerca de la facilidad para trabajar. Según la estructura, yo digo, uy, un suelo que se deja trabajar fácilmente, sea con maquinaria agrícola o sea con el asador, que si es muy permeable o no, me da una idea también de la resistencia a la erosión, pero también me da una idea acerca del crecimiento de las raíces, si se les dificulta o no el crecimiento de ellas. ¿Qué estructuras puedo encontrar en un lote que sea estructura prismática, columnar? Mire, esta columnar, por ejemplo, cuando uno va hacia Gigante, que uno dice los altares, es así como se ve esa estructura columnar. O estructura en forma de nueces, o en forma de bloques, o en forma de láminas. Y entonces yo quisiera, así como dije, quiero suelos pardos rojizos, pues yo quisiera tener una estructura granular. Una estructura granular. Es decir, que cuando yo meta el asadón en el suelo, lo que me van a salir son terrones de suelo que tienen partículas de arena, limos y arcilla. No están separadas las arenas, no están separadas las arcillas, sino que están ligadas, están unidas, arenas, limos y arcillas. Y están unidas y ojalá con materia orgánica. Por ahí alguien me preguntaba, ¿y entonces cómo hago, profe, si mis terrenos, si mis suelos son netamente arenosos, netamente arcillosos? Pues yo puedo mejorar la forma como se organizan las partículas, o sea, estructura, ¿cierto? Yo puedo mejorar esa estructura adicionando materia orgánica. Y puede ser materia orgánica producida por compost o materia orgánica que me brinden a mí la gallinaza, las gallinas si tengo galpones, o la porquinaza si tengo explotación de porcinos, etcétera. Entonces, o lombricompuestos, y los adiciono si son netamente arenosos, con el tiempo van formando terrones, o netamente arcillosos, con el tiempo van formando terrones. Esos indeseables me van convirtiendo a mí el predio en una condición deseable, ¿listo? Bien, estructura. Textura se refiere a las cantidades relativas de partículas de diverso tamaño que contiene el suelo. Las partículas minerales de diámetro menor de 2 milímetros se clasifican de acuerdo con su tamaño en tres grupos: arenas, limos y arcilla. Entonces, el suelo, lo hemos dicho ahora rato, el suelo está formado por partículas de arenas, limos y arcilla. Y las arenas de 2 milímetros hacia abajo. Aquí está, miren, arena entre 2 y 0,5 milímetros. Limos entre 0,05 y 0,02. Y las arcillas menos de 0,02 milímetros. Fíjense que las arcillas, el tamaño de la partícula es muy pequeño.
Yo puedo ver la masa de arcilla, por ejemplo, en los colegios cuando los niños le piden, le piden al papá, traiga caolín. Eso es una arcilla, caolinita se llama, caolinita. Y entonces uno ve la masa, pero la partícula no me toca sacar de ahí y poner un microscopio para observar ese tamaño tan reducido. Entonces, es textura, fíjese que estructura es cómo se acomodan las partículas, textura es como las proporciones, cantidades relativas, el porcentaje de arena, limos y arcilla. Bien, aquí en Colombia también se utiliza este cuadro del Departamento de Agricultura en los Estados Unidos, en donde clasifica a las arenas, limos y arcillas, y a las arenas las divide o las subdivide en muy gruesas, gruesas, medias, finas, muy finas, ¿no? Hay toda una gama ahí. Los limos, igual, como decíamos, .05 a .002 y arcillas .002 para abajo, para abajo. Bien, entonces para garantizar que esa muestra que yo tomo y pueda ser usada en laboratorios o para hacer prácticas y hallar, por ejemplo, la textura del suelo, la estructura se mira allí en el perfil, ¿cierto? Yo miro allí el perfil, miro los horizontes y digo, ah, esto es una estructura granular, es una estructura columnar, una estructura laminar, etc. El color yo lo miro también allí en los horizontes, yo no lo mando al laboratorio, dígame cuál es el color, no, es que allí yo tengo que, o el ingeniero va, pues, el agrónomo va con la tabla Munsell en terrenos que mide el color, no en el laboratorio, y entonces me mira allí en el terreno y hay cosas como esas, ¿no? El color y la estructura, pero la textura sí tengo que llevar muestra al laboratorio. Hay una práctica que se llama Bouyucos para determinar la textura. Nosotros vamos a utilizar una práctica mucho más sencilla para ello, que de pronto no es la que sigue los estándares, pero me da una idea de qué es lo que tengo allí en mi granja, en mi finca, como textura de suelo, me da una idea. Y entonces, yo puedo tomar la muestra de suelo, ponerla en una bolsa plástica, la marco muy bien, a qué lote del predio pertenece, qué condiciones, qué estoy sembrando allí, cuál es la pendiente, si puedo medir la pendiente, etcétera. Información. El nombre del propietario, José Julián Tafur, identificado con cédula de ciudadanía, no sé qué, y que queda en la vereda no sé cuánto y tal. Y la marco y la mando al laboratorio, lo que ellos me pidan para la práctica ya, 1 kilo, 2 kilos de suelo. Entonces, allá pasan por un cernidor, por, una, por un tamiz, se llama, por una criba, pasan la muestra, la destruyen, los sobretamaños, pues los terrones los destruyen, los terrones, ¿sí? Desgajan todo para que queden las partículas nomás y la colocan en el tamiz. Y lo que pasa es suelo. Eso es lo que utilizan para las prácticas de laboratorio. Lo que no se bota, esto no es suelo, porque ahí hay más bien partículas como gravillas, eh, mm, mayores tamaños que no hacen parte del suelo, no hacen parte. Esto que llaman aquí tierra fina, esto es el suelo que se utiliza para las prácticas de laboratorio, el suelo. Entonces, es una malla, él tiene una malla de 2 por 2, 2 centímetros de lado por 2 centímetros de lado. Y si tenemos que hacer, si vamos a hacer una práctica, pues así va a ser, el lunes les publico, si vamos a hacer una práctica, pues lógicamente yo tengo que conseguir una malla, entonces puede ser esa que utiliza el maestro de construcción cuando va a pañetar, él va a pañetar solo con arena, y entonces él tiene que separar esos tamaños mayores, echa con pala el material y él ha pedido arena, o arena gruesa o arena fina, según si es para pañete, para piso, lo que sea. Y entonces lo que queda ahí en el cernidor, en esa malla, chao, se fue. Pero lo que pasó, pues uno pudiera decir que es suelo, pero no. Él tiene que haber comprado la arena donde no venga con arcillas y limos porque no sirve, reacciona con el cemento y tiene problemas. Y entonces él sí necesita es pura arena. Tiene que sacarla de una playa, de una quebrada, de un río. ¿Ya? Entonces, hay que conseguir no este elemento, sí, propiamente hecho, sino como la mallita de 2 por 2 que diga que tiene 2 por 2 y, y se cierran. Hay algunos coladores que utilizan para con las verduras y tienen huequitos de 2 por 2. Hay que verificar que sea 2 por 2 porque menos de 2 por 2 es suelo, menos de 2 por 2. Bien,
¿Cómo se determina la textura? Porque estamos diciendo que es la proporción de arena, limón y arcilla. Bueno, listo. Entonces, mire, se utiliza este triángulo textural. Hay una práctica que ya lo voy a explicar en la próxima clase cómo hacer para hallar el porcentaje de arena, limón y arcilla. Yo quiero hablarles del triángulo textural, dejamos ahí y en la próxima clase estaremos hablando de la práctica en sí, de la práctica en sí. Entonces, yo tengo este triángulo que aquí tiene una escala en la base de arenas. Porcentaje de arena, 0, 10, 20, 30, 100. Y por este lado tiene porcentaje de arcillas, 0, 10, 20, 100. Y por este lado tiene una escala de limos, 0, 10, 20, 100. Y mire que, por ejemplo, aquí en los limos, aquí hay 100% de limos, 0 de arenas. Entonces uno dice, este es el reino de los limos. Si aquí me quedan los trazos que voy a hacer, como me indica la clave, teniendo en cuenta los porcentajes de arena, limo y arcilla, entonces yo digo, este suelo es de textura limosa. Yo no puedo decir estructura, no estoy hablando de estructura, estoy textura, las proporciones de arena, limo y arcilla. De textura limosa, puros limos, puros limos. Si me voy de aquí 0% de arena hasta 100 y mire que no hay arcillas, pues este es el reino de las arenas. Aquí hay puras arenas, como las del reloj de arena. Digo yo, entonces aquí es puras arenas. El extremo que estábamos mostrando ahorita. Y el otro extremo son las arcillas. 0 aquí, 100 aquí y 0 en limos. No hay ni limos ni arenas. Entonces aquí este es el reino de las arcillas. El reino de las arcillas. Y entonces para entrar, yo tengo que entrar con los porcentajes. A ver, digamos que tengo, por ejemplo, 30% de arenas. Aquí la clave me dice que yo tengo que coger ese porcentaje, me ubico en la escala de arenas, que es la de abajo, y trazo siguiendo esta pendiente, no trazo para arriba, ni para la derecha, ni para abajo, no. Trazo siguiendo esta pendiente. 30, trazo siguiendo la línea que hay o paralelo a las líneas que hay trazo, porque es posible que me diga no, 35. Pues yo como si fuera una escala matemática, no logarítmica, una escala matemática, cuento 30, 31, 32, 33, 34, 35, en la mitad. Viene la mitad, pongo la regla y me voy con el trazo, pero mejor dicho, paralelo, ni más para allá ni más para acá. Paralelo. Entonces trazo las arenas como me lo indica la clave. Digamos que arcillas me dio 20. Entonces las arcillas como trazo yo horizontal. Mire, aquí me dice que es horizontal el trazo. ¿Cuánto? 20, entonces 0, 10, 20 y trazo. Coloco la regla y trazo. Que me dio 25, digamos, pues la mitad. Que me dio 28, pues al pie de 30. Trazo. No para arriba, no para abajo, no trazo como me dice la clave, horizontal. Entonces habíamos dicho que 30 y, y 30 y ¿cuál? ¿Y 20? 30 y 20. 30 de arena, 20 de arcilla. ¡Wow! Se me encontró bien aquí en el borde. El otro trazo tiene que llegar ahí. O si no he calculado mal los porcentajes, porque la sumatoria de los tres porcentajes me debe dar 100. Y las líneas he de trazarlas como me dice la clave. Como me dice la clave. Entonces, mire, 30 de arenas, 20 de arcillas me dan aquí en este borde. Cuando yo describa la textura en el ejercicio que vamos a hacer, yo tengo que decir, el suelo presenta texturas franco y franco limoso, porque me dio en el borde. Si me diera bien adentro, por ejemplo, 40 y 20, 40 y 20 y el otro 40, mire, ya, el otro aquí sería, ¿qué? 50, porque 30 más 20, 50 y trazo, como me dice la guía, hacia abajo siguiendo las paralelas, Si fuera 30, perdón, 40 y 20, pues me da aquí en el centro y el otro sería 40. 40 más 40, 80 más 20, 100. Entonces yo diría textura franca, textura franca. ¿Ve? Entonces donde me dé, yo así mismo coloco la nomenclatura. ¿Qué textura hay? Y mire que, y mire que yo quisiera que me diera, así como dije, tener granular, estructura granular, color pardo rojizo, una porosidad apropiada para que haya buen flujo de aire, de agua, desarrollo radicular apropiado, no estresante para la planta.
En textura yo quisiera que me diera aquí en este símbolo como de Superman, ¿no? Parece como un diamante ahí. Aquí me indica que las proporciones de arena, limo y arcilla son más o menos, es decir, que están en buena proporción. Casi, casi un tercio uno no podría decir, pero hay buena proporción de arena, limos y arcillas. Si me da aquí arriba, entonces digo yo franco arcilloso. ¿Qué quiere decir? Que hay buena proporción de arenas, limos y arcillas, pero está cargado en arcillas. O sea, el porcentaje de arcillas está cargadito. Si me da aquí franco arcillo limoso, hay buena proporción de arenas, limos y arcillas, está cargado en arcillas, pero también en limos. Si me da aquí franco limoso, tiene buena proporción de arenas, limos y arcillas, pero está cargado en limos. Y aquí hay buena proporción de arenas, limos y arcillas, pero está cargado en arenas. Entonces, así es como voy yo al triángulo textural y leo la textura. En la próxima clase, lógicamente, cuando hablemos de la experiencia que vamos a colgar allí el próximo lunes, pues ahí estaré explicando de nuevo esta situación. Pero ya tenganla presente, por favor. Recomendación 1A, seguir esta clave. Usted no la sigue, ay, profe, mire que la otra línea no se me cruzó. 2 sí, pero la otra me fue por allá lejos. No, como así, trazó mal o los porcentajes los calculó mal. O los porcentajes los calculó mal. Listo, muchachos. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Esto era. Gracias por estar allí presentes y por estar prestos pues y ávidos por este nuevo recurso de OBS, esta nueva herramienta para poder grabar eh, la clase y poderla compartir con ustedes. No dejen de mirarla, de repasarla, por favor, es importante. Cuando estemos en la evaluación 3, pues este es el tema que vamos a tratar. ¿Listos? Bien. Que estén muy bien, que Dios los bendiga. Chao. Se cuidan.